Noticias, noticias en hechos. Vamos con noticias ecuatorianos y esto cada vez se pone más difícil. La crisis sanitaria en el Ecuador. Legisladores exigen declarar emergencia y cambiar prioridades económicas. Oiga, yo he hecho el seguimiento de los recorridos que hacen. Créanme, o sea, no hay esto, no hay otro, no hay lo de acá. Oiga, señor Novoa, ¿qué hizo la plata de los ecuatorianos? ¿Dónde está ese dinero para la salud? Esto sí que huele a miseria humana. La trágica muerte de los neonatos en un hospital de Guayaquil ha desatado una tormenta política y ha puesto en evidencia la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud pública en Ecuador. Desde la Asamblea Nacional, las voces de legisladores de oposición, Victoria de Sintonio y Alfredo Serrano, se han alzado con contundencia para exigir no solo respuesta, sino acciones inmediatas y un cambio radical en la política económica del Estado. Sus reclamos, aunque con enfoques distintos, apuntan a un mismo diagnóstico: un sistema desfinanciado e incapaz de garantizar el derecho fundamental a la vida, que obliga al país a enfrentar una disyuntiva crítica sobre sus prioridades. Vayamos a mirar y venimos. Hoy, cuando sale todo esto a la luz, ahora sí, nos llaman a la comisión. El presidente Niels Olsen dice que vayamos a los hospitales. Ellos a nosotros no nos van a trazar la agenda. Nosotros estamos fiscalizando los hospitales hace meses. Ese hospital, el hospital universitario, tiene el 41% de insumos y el 49% de abastecimiento en medicinas. No tienen antibióticos de amplio espectro pediátricos. Y esto no se los digo porque lo vi en una noticia, porque alguien lo publicó en un Twitter. Estuve el día lunes y el señor ministro también estuvo el lunes. Yo llegaba, me bajaba del carro y él se subía al suyo. Me imagino que le avisaron que había llegado. Pero los procesos de fiscalización no son a la carta. Pero se debe entonces declarar la emergencia. Se debe declarar la emergencia sanitaria, porque lo que pasó en la ciudad de Guayaquil, que nos debe doler a todos, y que no solamente hay que solidarizarnos en un comunicado, hay que exigir justicia a las autoridades y no hay que votar al gerente, no hay que votar solamente al coordinador zonal. ¿Por qué el ministro no asume las competencias y realmente la responsabilidad que tiene? ¿Por qué, por ejemplo, esto que ha pasado en la ciudad de Guayaquil ha generado en la discusión qué es lo que realmente pasa en los hospitales de todo el país? En el hospital universitario constatamos una ausencia total de gestión y voluntad política. Equipos dañados, falta de médicos, 0 ambulancias y personal pagando de su bolsillo lo que el Estado no cubre. El gobierno gasta millones en propaganda mientras cada carencia pone vidas en riesgo. Pero lo que sí es claro es que en este hospital no tienen medicinas completas, no tienen reactivos para laboratorio, no tienen insumos completos, no tienen área de lavandería, no tienen ambulancias, no tienen climatización, no tienen todo el sistema de imágenes completo. Ustedes me han dicho como autoridades del hospital que no tienen el suficiente personal y en ese momento se está despidiendo gente. Pero eso es otra cosa. Entonces, si yo tengo todos estos escenarios dentro de lo que hemos revisado en esta visita, claramente lo que determinamos es que la preocupación va más allá. En ese momento hay que resolver el tema de los niños y de sus padres. Pero ¿y qué pasa con los futuros pacientes? ¿Y qué pasa con los futuros pacientes? No son cifras, son hijos, nietos, sobrinos, vidas que no volverán. La conclusión de hoy es que el sistema de salud está totalmente destrozado, pero esta fiscalización no termina aquí. Desde esta CUI, de la Revolución Ciudadana, hemos realizado procesos de fiscalización y los vamos a seguir haciendo de manera permanente. No podemos permitir que en estos momentos el sistema de salud está deteriorado y el ministro de Salud no responda. Seguiremos luchando por la salud y la vida de cada ecuatoriano. La asambleísta Victoria de Sintonio, visiblemente afectada, ha sido enfática en su llamado a declarar la emergencia sanitaria en todo el país. Para ella, los fallecimientos en Guayaquil no son un hecho aislado, sino la consecuencia previsible de un colapso sistemático que su comisión ha venido fiscalizando durante meses. De Sintonio expuso con cifras alarmantes la realidad del hospital universitario, que opera con apenas el 41% de los insumos médicos necesarios y un 49% de abastecimiento en medicinas.
denunciando la falta crítica de antibióticos de amplio espectro pediátricos. La legisladora criticó duramente la insuficiencia de las respuestas gubernamentales, como el despido de un gerente, y exigió que el ministro de Salud asuma su responsabilidad política ante una crisis que, según afirma, se replica en los hospitales de todo el territorio nacional. Por su parte, el asambleísta Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, dirigió su análisis hacia la raíz económica del problema, responsabilizando directamente al Ministerio de Finanzas por no entregar los recursos que por ley le corresponden al sector de la salud. Serrano calificó la gestión como inepta y argumentó que la falta de fondos es la causa principal de que la gente se muera en los hospitales. En un discurso vehemente planteó una pregunta retórica sobre la ministra de Economía. ¿O es una mujer sin alma? ¿O simplemente no tiene dinero para asignar? Esta situación, según el asambleísta, demuestra que el gobierno ha llegado a un punto de quiebre financiero que lo obliga a tomar decisiones drásticas. Es en este punto donde Serrano introduce el dilema central que a su juicio enfrenta Ecuador. ¿Priorizar el gasto o invertimos en la gente o en los tenedores de la deuda externa ecuatoriana?, sentenció. Calificó la política económica y social del gobierno como perversa por su enfoque de atender primero las obligaciones financieras con los acreedores internacionales antes que las necesidades vitales del pueblo ecuatoriano. Para Serrano es imperativo que el Estado invierta este orden priorizando la salud, modelo que está costando vidas y dejando al sistema de salud en un estado de abandono catastrófico. Debe comparecer al pleno de la Asamblea el señor ministro de Salud, porque también tiene que comparecer el ministro de Finanzas. ¿Por quién no le entrega? ¿Por qué está la situación de salud en esta crisis tan grave? En primer lugar, por falta de gestión, ineptos. Y en segundo lugar, porque el Ministerio de Economía no le entrega los recursos que por ley y constitución le pertenecen. Entonces, ante esa situación, si el Ministerio de Economía ya no tiene plata, porque es lo que nos está demostrando el Ministerio de Economía, si hay un ministro que permite que la gente se muera en los hospitales y no se conmueve y no le da dolor en el corazón y le entrega recursos al Ministerio de Salud es porque no tiene plata. Yo no quiero pensar que la ministra de Economía y Finanzas es una mujer sin alma. Entonces ya no debe tener plata. ¿Qué debemos hacer? Y lo dijimos en el boletín de prensa del día lunes. Si hemos llegado a ese punto, es momento de priorizar el gasto. O invertimos en la gente o en los tenedores de deuda externa ecuatoriana. Es momento, por tanto, que el Estado ecuatoriano cambie su política económica y social perversa, de primero atender a los tenedores de deuda y luego atender a la gente que lamentablemente se nos está muriendo. ¡Qué vaina! ¡Qué carajo! En conclusión, las declaraciones de ambos asambleístas pintan un panorama desolador y urgente. La crisis de salud ya no es un problema de gestión administrativa, sino el reflejo de una decisión política y económica de fondo. La exigencia de declarar una emergencia sanitaria busca atender la catástrofe inmediata, mientras que el llamado a reestructurar las prioridades del gasto público apuntan a la solución estructural. El gobierno se encuentra en una encrucijada, presionado por la evidencia de un sistema colapsado y por un clamor político que le exige decidir si su principal compromiso es con los mercados financieros o con la vida de sus ciudadanos. La respuesta que ofrezca definirá no solo el futuro de la salud en el país, sino también la cohesión social y la legitimidad de su administración. Pero aquí eso no es todo, ecuatorianos. Imagínense ustedes, con este gobierno lleva ¿cuántas? 3. No, 2, 3. Consultas populares. No sean sinvergüenzas, atiendan la salud, no sean, la palabra es no sean desgraciados. Ya, o sea, ya emputan, ya cabrean. Están jodiéndole al Ecuador. Hágase miembro plata, miembro oro y enfada. Y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere